Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Mariana Millán y hoy les vamos a hablar acerca de los componentes de los computadores. Comenzaremos hablando acerca de los microprocesadores. Todos saben que los microprocesadores son una parte importante de los computadores, pues aquí les explicaremos qué son y cuáles son sus tipos. Microprocesadores. Se denomina micro debido a su significado en inglés, el cual indica pequeño, en relación a la importancia de su función en un dispositivo. En ocasiones se le compara con el cerebro y el corazón humano. Los microprocesadores son circuitos electrónicos que procesan energía necesaria para que el dispositivo electrónico en el que se encuentre funcione, ejecutando los comandos y los programas adecuadamente. Un ejemplo de microprocesador es la unidad central de procesamiento, CPU, de una computadora. Muy bien, teniendo en claro qué son los microprocesadores, comenzaremos a hablar acerca de los tipos de microprocesadores. En el mundo existen muchos tipos de microprocesadores, pero en este video les hablaremos acerca de dos tipos. Estaremos hablando acerca de los microprocesadores de la marca Intel y los microprocesadores de la marca AMD. Microprocesadores Intel. Pentium. Son los microprocesadores de un solo núcleo con los cuales empieza a darse a conocer. Su última versión fue el Pentium 4. Son sencillos, aunque en su época llegaron a causar un verdadero furor. Buenos equipos con la ventaja de muy poco recalentamiento. No obstante, los mismos ya han quedado obsoletos, puesto que ahora se utilizan computadores con más de un núcleo. Celeron. Los microprocesadores Celeron son la gama más baja de Intel, son los más económicos y permiten a la empresa ganarse un mercado diferente. Comparados con potentes procesadores actuales, estos gozan de muy poca potencia. Core 2 Duo. Se trata de procesadores que poseen más de un simple núcleo. En tiempos recientes aparecen versiones que cuentan con 6 y hasta 8 núcleos, ideales para el multitasking. Cuando se le agrega una tarjeta gráfica potente, estos logran ser de gran potencia y se utilizan para la minería de monedas virtuales en la red. Centrino y Pentium M. Son los procesadores pequeños y de poco calentamiento que usan para laptops. Son muy versátiles. No obstante, se ha colocado microprocesadores de varios núcleos portátiles. Esto deja a los computadores a la saga, aunque son de mucha demanda. Microprocesadores de ADM. Athlon. Son los más sencillos, equivalentes a un Pentium, no son de bajo coste. Uno de los problemas de ADM es que suelen ser un tanto más costosos que los procesadores de Intel, pero tienen defensores entre quienes se dedican al diseño gráfico. Duron es la versión de bajo coste de ADM, equivalente a los Celeron de Intel. Hay que decir que son bastante económicos, lo cual compensa los costos del Athlon, por eso dieron buena competencia a la gama baja de Intel. Athlon 64 bits. Diseñado para trabajar con Windows de 64 bits, es un procesador muy bueno. No se puede negar que catapulta a ADM entre los buenos estándares de rendimiento. En buena medida, su aceptación obedece a que realiza excelentes gráficas. Sempron y Turion son procesadores para máquinas portátiles. Su único problema es que se recalientan mucho. En esta parte, los procesadores de Intel se llevan la delantera. Estos son los principales procesadores que tanto AMD como Intel fabrican. Muy bien, habiendo sabido ya lo interesante de los microprocesadores y sus tipos, empezaremos a hablar acerca de los componentes de la tarjeta madre. Dentro de la tarjeta madre se encuentran los componentes principales de una computadora. Muchos de estos suelen tener tamaños microscópicos, lo que hace que sean casi invisibles a los humanos. Pero otros son expansibles, lo que los hace fáciles de reemplazar. Por lo tanto, se pueden reemplazar en el momento en el que se desee. Ahora les hablaremos acerca de cuáles son los componentes básicos de una tarjeta madre. CPU. La unidad de procesamiento central, CPU, puede definirse como el cerebro de la computadora, debido a que todos los cálculos complejos se llevan a cabo en el interior del mismo. Chipset. El chipset está integrado por dos partes,
el puente norte y el puente sur. Estos chips controlan el flujo de datos que entra y sale del CPU. Ranuras RAM. Las ranuras RAM sostienen las tarjetas de memoria de acceso aleatorio. La CPU guarda datos y otras instrucciones informáticas en la RAM. Ranuras de expansión. Las ranuras de expansión para las tarjetas de expansión permiten añadirle dispositivos adicionales a la tarjeta madre. Batería CMOS. La batería CMOS le da energía al chip de la computadora responsable de iniciar las primeras series de instrucciones cuando la computadora se enciende. Puertos de interfaz. La tarjeta madre también contiene los puertos para el teclado y mouse, así como también las interfaces en serie paralelas, firmware y USB. Muy bien, sabiendo ya cuáles son los componentes básicos de una tarjeta madre, procederemos a hablar acerca de un dispositivo diferente que se puede conectar también a las tarjetas madre de los computadores. ¿De qué estamos hablando? Estamos hablando acerca de los dispositivos de almacenamiento. Dentro de un computador de escritorio, computador portátil, smartphone o tableta se encuentran los dispositivos de almacenamiento, los cuales son un hardware que permite el almacenamiento de datos. Estos se dividen en dos tipos, que son los dispositivos de almacenamiento interno, que son los que están dentro de los computadores y aparatos electrónicos, y los dispositivos de almacenamiento externo, que son los que son extraíbles y se pueden intercambiar de diferentes dispositivos. Veamos cuáles son los tipos de dispositivos de almacenamiento. Dispositivos de almacenamiento interno. Almacenamiento primario, memoria RAM. La memoria de acceso aleatorio RAM es el almacenamiento principal de una computadora. Cuando trabajas con un archivo en la computadora, este almacenará temporalmente los datos del mismo en la RAM. Unidades de discos duros HDD. La unidad de disco duro es un dispositivo de almacenamiento magnético que se ha utilizado desde la década de los 50, aunque han evolucionado con el tiempo. Un disco duro está compuesto por una pila de discos giratorios metálicos conocidos como plato. Cada disco giratorio tiene millones de diminutos fragmentos que se pueden magnetizar para representar bits. Discos de estado sólido SSD. Los discos de estado sólido surgieron mucho más reciente, en la década de los 90. Los SSD no dependen de imanes y discos. En su lugar, utiliza un tipo de memoria flash llamada NAND. En un SSD, los semiconductores almacenan la información cambiando la corriente eléctrica de los circuitos que contiene la unidad. Esto significa que a diferencia de los discos duros, los SSD no necesitan de partes móviles. Dispositivos de almacenamiento externo. Además de los medios de almacenamiento contenidos en una computadora, también hay dispositivos de almacenamiento digital que son externos a las computadoras. Se utilizan comúnmente para ampliar la capacidad de almacenamiento cuando una computadora se queda sin espacio, para permitir una mayor portabilidad y para facilitar la transferencia de archivos de un dispositivo a otro. Discos duros externos y discos de estado sólido externo. Las HDD y los SSD externos funcionan exactamente de la misma manera que sus homólogos internos. La mayoría de las unidades externas se pueden conectar a cualquier computadora. No están atadas a un solo dispositivo, por lo que son una solución decente para transferir archivos entre dispositivos. Dispositivos de memoria flash. Mencionamos a la memoria flash antes de hablar de los SSD. Un dispositivo de memoria flash contiene millones de células de memoria flash interconectadas que almacenan datos. Estas células contienen millones de transistores que cuando se encienden o se apagan representan 1 segundo o 0 segundos en código binario, lo que permite a una computadora leer y escribir información basada en la corriente eléctrica de los transistores. Dispositivos de almacenamiento portátiles o simplemente USB. Estos pequeños dispositivos de almacenamiento portátiles han sido durante mucho tiempo una opción popular por el almacenamiento adicional de una computadora. Antes de que fuera rápido y fácil compartir archivos en línea, las unidades flash USB eran básicamente esenciales para mover con facilidad los archivos de un dispositivo a otro. Hoy en día, una unidad USB puede contener hasta 2 TB de almacenamiento. Son más caros por gigabyte que un disco duro externo.
por lo que, aunque es poco probable que alguien esté utilizando unidades de memoria USB para almacenar todos sus datos personales, han prevalecido como una solución simple y conveniente para almacenar y transferir temporalmente archivos más pequeños. Almacenamiento óptico. Los CD, DVD y discos Blu-ray se utilizan para mucho más que reproducir música y videos. También actúan como dispositivos de almacenamiento y colectivamente se conocen como dispositivos de almacenamiento óptico o medios de disco óptico. El código binario se almacena en estos discos de forma en minúsculas protuberancias a lo largo de una pista que sale en espiral desde el centro del disco cuando el disco está en funcionamiento. Gira a una velocidad constante mientras que un láser contenido en la unidad del disco escanea las protuberancias del disco. La forma en que el láser refleja o rebota la protuberancia determinará si representa un 0 o un 1 en binario. Un DVD tiene una pista en espiral más estrecha que un CD, lo que permite almacenar datos a pesar de tener el mismo tamaño, y en las unidades de DVD se utiliza un láser rojo más fino que en las unidades CD. Los DVD también permiten una doble capa para aumentar aún más su capacidad. Blu-ray llevó las cosas a otro nivel con el almacenamiento de datos en varias capas en protuberancias aún más pequeñas que requieren de un láser azul más fino para poder leerlos. Habiendo desglosado ya todo lo que vendría siendo dispositivos de almacenamiento, pasaremos a hablar, ello menos importante, acerca de los componentes de red. Componentes de red. Servidor. Es la máquina encargada de ejecutar el OS de red que utilizan las estaciones de trabajo restantes. Sistema de cableado. Se refiere al cable coaxial o de fibra óptica que tiene la función de establecer los enlaces de datos entre las máquinas. Tarjetas de interfaz de red. Parte esencial de una conexión es el esquema de red. Puede ser ARPANET, Ethernet, Token Ring. El cable va conectado a la tarjeta para interpretar los paquetes de datos. Dispositivos periféricos y compartidos. Aquí encontramos los dispositivos como router para distribuir señal, BrakeJet para conectar varias LAN y repetidores. También se incluyen las impresoras, discos ópticos, HDD, trazadores y otro tipo de hardware. ¿Vieron qué fácil y qué útil es tener toda esta información acerca de los computadores? Espero les haya gustado este video. Muchas gracias por su atención.